nosotros debemos de imitar lo bueno. Y perdónenme por este gesto que voy a hacer, que no me gusta hacerlo, no estoy acostumbrado a hacerlo, pero hoy siento hacerlo. Aprendí de un predicador cuando ministraba en la iglesia, de decirle a los hermanos, no me gusta hacer como que los hermanos se conviertan en bayoneta ni nada de eso. Y que pongan la mano, haga esto. Por ejemplo, en el caso mío no me gusta. Y respeto los ministros que lo hagan. Pero sí, quédense ahí, no le voy a decir que pongan la mano, pero yo le voy a poner el dedito a ustedes y así, le voy a hacer así. En este momento soy enemiguito de cada uno de ustedes. Porque tengo un compromiso con Dios y con su palabra. Si usted tiene en la mano una semilla, ¿qué usted cree que usted tiene? Un fruto, alguien dijo un fruto, excelente. Un árbol, alguien dijo un árbol, excelente. ¿Alguien más? Excelente. Y la respuesta, yo le voy a dar otra más de la que ustedes, le voy a añadir a la que ustedes pusieron, que está excelente. Ustedes tienen un bosque. Abran su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Cuando todos lo tengan con un amén, empezamos. Primera de Samuel, capítulo 22. Con un amén, empezamos. O sea, que eso significa que lo tienen todos. Amén, hermano. Se lee de la siguiente manera. Verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Repito. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se pueden sentar. El tema que traigo en esta mañana es sencillo. Entra a la cueva. Sencillo. Entra a la cueva. Glorificado sea el nombre de Cristo. La palabra Adulán significa refugio y también significa gloria a Jesús, refugio. Esa es la palabra correcta, refugio. Esa es la palabra correcta. Si usted analiza el capítulo 21 de Primera de Samuel que nosotros hemos leído, usted se encuentra que David visitó después que está corriendo del rey Saúl y está cansado con sus hombres. Hay un momento donde David está hambriento y llega a Moab, donde un sacerdote llamado Noa la ciudad, el sacerdote se llamaba Abimelech. Y allí David, teniendo hambre, le pregunta al sacerdote que si hay algo de comer para él y para sus hombres. El sacerdote le dice a David, bueno, mira, yo hay unos panes de la propiciación, pero yo no te lo puedo dar. De la única manera que te lo puedo entregar
es si tú y tus hombres se han cohibido de estar con mujeres. Y David le dice al sacerdote Abimelech que sí, que ellos y sus hombres se han guardado. Hay una necesidad. Y esto es importante que nosotros entendamos que el ser humano para Dios es lo más importante que existe de la creación del universo. Los judíos tienen un día tan sagrado, el Yom Kippur, por encima de toda la cosa. Y aún el día de reposo, que ellos lo tenían tan sagrado, Dios a través de su palabra le enseñó al pueblo que la persona del ser humano, que el ser humano es más importante que el día sábado, que el día de reposo y que el día de Yom Kippur. Y en el capítulo 22 de 1 de Samuel, la Biblia dice que el sacerdote buscó los panes de la propiciación que solamente le era permitido comer a los sacerdotes y a la familia sacerdotal. Se comieron los panes. Los panes de la propiciación estaban, ustedes saben que el tabernáculo tenía 3 entradas. Estaba el atrio, que era el patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año para presentar los pecados del pueblo. Habían requisitos. Y los panes de la propiciación, cuando el sacerdote entraba, en la derecha, en esta parte se encontraba en la mesa los panes de la propiciación, que había que cambiarlo todos los días de reposo, constantemente. Y no solamente el sacerdote Abimelech le entregó los panes de la propiciación, sino que David le dijo: ¿no hay alguna arma ahí que tú me puedas entregar? Y le dijo: bueno, ahí está la espada de Goliat, el cual tú a que le cortaste la cabeza, y yo la tengo aquí. David dice: dámela, y se la lleva. Ya David se encontraba cansado, y mientras está cansando, corriendo, después de toda esta reunión con el rey, con el sacerdote Abimelech, entonces cansado, llega a un lugar llamado la cueva de Adulán. Note esto: Adulán no era la ciudad. Dentro de la ciudad no solamente se encontraba la cueva de Adulán, sino que habían varias cuevas más que estaban en ese lugar. Pero David entró específicamente a esa cueva. Cuando usted sigue leyendo 1 de Samuel capítulo 22 dice, el verso 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Voy a hacer un contraste. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, usted encuentra una historia del profeta Elías. Elías, un hombre que Dios lo usó extraordinariamente poderoso. Un hombre que por 3 años y medio dijo que por la boca de su dicho no iba a llover, y no llovió. Dios cerró el cielo para que no lloviera. Pero en ese mismo capítulo es el mismo profeta que luego, después, en el monte Carmelo de Cocota, 400 profetas de Baales. O sea, un hombre que vio extraordinariamente prodigios y señales y milagros que el Eterno hizo con él. Ahora, este hombre
le sale corriendo, como dijo un predicador, a una mujer en calizo y con rolo. Una mujer que expresó una palabra y dijo: mañana me añadan los dioses si la cabeza de Elías Tibita no va a estar igual que uno como ellos. Y una de las cosas que Elías se metió en la cueva fue porque sintió miedo. Y en ese proceso, Dios se le revela a Elías. Yo voy a parafrasear porque ustedes conocen la historia. Y Dios le dice a Elías que qué hacía ahí. Dios lo alimenta en la cueva. Luego después de ahí sale a Berseba. Luego después de ahí se mete a la cueva. Dios le dice: ¿qué hace? Y dice: he tenido un vivo celo por tu pueblo, y solamente de los profetas he quedado yo. Y Dios le dice: mentiroso, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante mí, ante Baales. Me llama la atención algo. Cuando usted se va a la Biblia en Primera de Reyes 19, uno de los principios es que no era la voluntad de Dios que el ministerio de Elías culminara en ese momento. Dios le dice a Elías: sal, porque el tiempo que yo he determinado para esa profecía se cumplirá en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios y con la persona indicada y escogida del Eterno. Glorificado sea el nombre de Cristo. Y Dios le dice en Primera de Reyes, capítulo 19 en adelante, le dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete a tu casa mismo. En el verso 15, 19 de Primera de Reyes le dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Hazael, por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisin, ungirá por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Sefat, de Abel, Meholá, ungirá para que sea profeta en lugar tuyo. Una de las cosas que el diablo ha querido hacerle entender a la iglesia de Jesucristo es que cuando el hombre de Dios se ve en una situación como esta, le quiere hacer entender que ya la asignación que Dios le dio a ese hombre terminó. Y déjenme decirle algo: eso es falso, porque Jesucristo dijo una palabra en el mundo espiritual poderosa. Jesucristo dijo en Mateo 6, 18 que la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia. Y cuando Jesucristo en Mateo 16 expresa en el mundo espiritual esta palabra, lo que quería enseñarle a sus discípulos cómo ellos debían de pelear en el mundo espiritual. Si usted analiza Mateo 16, Jesús usa 3 juegos de palabras. Jesús usa un juego de palabras diciendo Pedro, Petra, que quiere decir roca. Sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra su iglesia. Los católicos dicen que Pedro tiene la llave, que Pedro fue el primer papa, que Pedro fue el primer líder. Todo eso es mentira. Falso. ¿Qué significa la palabra puerta?
Cuando Cristo utilizó esta palabra, la palabra puerta, 3 palabras, un juego de palabras, utilizó una palabra idiomática y utilizó un modismo. La palabra idiomática no son más que la palabra de un pueblo, de una nación natural de ellos. Me explico, el tigueraje de hoy en día tiene una palabra exclusiva que son de aquí, que si usted va a otro país no es la misma palabra. Y un modismo no es más que la cultura y la palabra también de ese mismo pueblo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Santo eres mi Dios. ¿Cuál era el concepto de los judíos? ¿Qué pensaban los judíos en ese entonces cuando Cristo dice que la puerta de el Hades no prevalecerá contra su iglesia? ¿Qué entendían los judíos en ese momento? Es importante resaltar que cuando Cristo hace una reunión con su discípulo, Cristo le pregunta a su discípulo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quiénes dicen los hombres que soy yo? Y es importante que nosotros como creyentes podamos entender quién dice la gente allá afuera que es usted. Hay varón, que el Señor reprenda al diablo. Esa crítica. A mí no me importa que hablen de mí. Total, la Biblia dice que cuando hablen de mí se están mintiendo, que me gocen. Pero a veces están hablando de ti y no es mintiendo. Es verdad. A Cristo le interesaba saber quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Y es importante que tú entiendas como cristiano y cristiana, ¿qué dice la gente de ti allá afuera? Dijeron los discípulos, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro respondió y le dijo: maestro, tú eres el hijo del Dios viviente. Jesucristo le elogia y le dice: gracias, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, Pedro, Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo nunca iba a edificar su iglesia sobre un hombre, porque Dios conoce el ser humano y sabe que el hombre es inmoral. Y si la iglesia hubiese estado fundamentada en un hombre, la iglesia no hubiera perseverado en este tiempo. Pueden darle un aplauso al Señor. ¿Qué entendían los judíos para esa época del primer siglo, cuando Jesucristo dijo que la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia? Aunque Jesucristo estaba utilizando un modismo, los orientales, el pueblo de Israel, los orientales, entendían para designar el gran poder del trono de la ciudad del reino del infierno. Es decir, ellos creían que en Cesarea estaba el trono del infierno, el trono de Satanás, y que esa sede de gobierno romana para ese entonces en Canaán, allí estaba el trono infernal del imperio romano. Para los judíos
Esa ciudad era conocida por los judíos como la puerta del Hades. Ahora están entendiendo por qué Jesús expresó esa palabra. La mentalidad judía entendía que esa ciudad, cuando Cristo expresó esa palabra, significaba la puerta del Hades. Y vamos a ver por qué. Glorificado sea el nombre de Cristo. Santo eres mi Dios. Esta es la introducción. Jesucristo lo lleva a la ciudad cuando expresa esta palabra, a la región de Cesarea que pertenecía a Filipo. Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Lo llevó al peor lugar de Israel. Cesarea de Filipo era el peor lugar de Jerusalén. Era ¿cómo podemos compararlo? La Cañita, Guachupita, ¿cómo que se llama esta calle? Guaimía, la 42. De hecho, alguien dijo en una ocasión, y de Nazaret saldrá algo bueno. ¿Por qué de Nazaret saldrá algo bueno? Porque Nazaret, en la parte social, política, estaba putrefacto, estaba corrompido. Y Jesucristo, cuando lo lleva a ese lugar, que expresa esta palabra, que la puerta del Hades no prevalecerá contra su iglesia, lo estaba llevando a Cesarea de Filipo, que para esa ciudad, en ese entorno, era la ciudad de más pecado que había. Pero qué bueno es Dios, que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mientras que Dios le dice a Elías, sal de la cueva. El tema que yo traigo en esta mañana es, entra a la cueva. ¿Por qué? Hay personas que Dios tiene que sacarlo de la cueva para poder llevar el propósito y la asignación con la cual tú fuiste llamado a otros que están cautivos. Pero hay personas dentro de las congregaciones, ahí estoy yo incluido, que tienen que entrar a la cueva. ¿Por qué? Mientras que Elías se esconde allí por miedo, David entra allí, no por miedo. David entra allí como una escuela, porque la cueva de Adulán representaba una cueva de restauración para aquellos hombres que se encontraban juntamente con David. La cueva de Adulán representaba una escuela de preparación, de teología, de conocimiento y de preparación espiritual. ¿Por qué? La Biblia que hemos leído dice que allí se encontraban los afligidos, los de amarguras, los quebrantados, luchados. Esas personas estaban corriendo en ese momento del gobierno presente porque lo iban a matar. Mucha gente hoy en día están corriendo por las situaciones o por lo que ellos han cometido. Y permítanme decirles, Dios permite que entren a la cueva de Adulán, no para castigarlo, sino para una preparación espiritual, para una gloria mayor. Es importante que la iglesia entienda que en estos tiempos debe de entrar a la cueva de Adulán.
Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando David está en la cueva de Adulán, la Biblia dice, donde hemos leído, que su padre y sus hermanos fueron a visitarlo. Parece ser, aunque la Biblia todavía no había sido escrita, lo que me da a entender que ellos recibieron una revelación antes de él. Porque alguien dijo en una ocasión cuando Jesús estaba ministrando, ahí afuera te buscan tus padres y tu madre. Y él dijo, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Alguien dijo, bienaventurados los senos que te mamantearon. Y Jesucristo dijo, no. Bienaventurados aquellos que escuchan la palabra y la hacen. ¿Sabe qué me llama algo de esta cueva también? Que cuando David se encontraba en esta cueva con estos hombres, allí estaban dos representantes de Dios. Allí estaba el profeta Gad. Y allí estaba el sacerdote Abiatar. El sacerdote representa a Jesús, una teofanía. Y el profeta representa a Dios, otra teofanía, representa la voz de Dios en la tierra. Mientras David estaba en ese lugar corriendo por una situación que ameritaba, déjenme decirle, estaba siendo preparado no solamente David, sino juntamente aquellos hombres que estaban corriendo por el entorno porque querían darle muerte. Hay gente que van a venir de lugares diferentes a este lugar. Yo veo esta casa como la cueva de Adulán. Yo veo esta casa como una oportunidad de preparación para aquellos hombres que vienen enlutados, quebrantados de espíritu y afligidos. Y es aquí donde van a salir hombres, mujeres y jóvenes preparados con una gloria poderosa. Y ¿sabe algo que me llama la atención? Que Dios nunca le llamó los valientes de Dios. Dios el Eterno le llamó los valientes de David. Dios le va a llamar a ese tipo de personas que se encuentran en este lugar, que están recibiendo y tienen que entrar a la cueva de Adulán, preparaciones, los valientes de los pastores. Glorificado sea el nombre de Cristo. Santo eres mi Dios. Tú te encuentras en la cueva de Adulán no porque pecaste. Y sí, mucha gente que hemos entrado a este lugar, que hemos venido desahuciados por la sociedad, menospreciados por la sociedad, traumatizados por la sociedad. Pero ¿sabe algo? Aún cuando hemos cometido errores, nos hemos metido en la cueva de Adulán, que representa esta congregación. Vamos a recibir una preparación para el nivel de atmósfera y de gloria que Dios está preparando con cada uno de nosotros en este lugar. Tres tipos de personas: amargura, afligido. Usted se puede afligir por la muerte de una persona o de un ser querido, o de un pariente cercano, o por una enfermedad. Y esa gente se encontraban en esa situación. Y lo que me llama de Dios, que aunque esa gente venían corriendo por situaciones como esa, cuando salen de ahí, fue una preparación terapéutica espiritual para lo que Dios estaba preparando a estos hombres extraordinarios. ¿Saben por qué? Porque cuando usted analiza Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 8, dice la Biblia
que un solo hombre de eso mató 800,000. Aleluya. Segunda de Samuel 23:8. Que un solo hombre de eso mató 800,000. Aleluya. ¿Sabe algo? A través del tiempo a David lo hicieron jefe. Y esa cueva de Adulán representaba el cuartel general del rey David. Aleluya. Glorificado sea el nombre de Cristo para siempre. Cuando en Nehemías 11:30, cuando los exiliados vinieron de aquel lugar a construir la muralla, a edificar la muralla en Jerusalén, muchos de esos retornaron, que vinieron del retorno del exilio con Nehemías, se encontraron en este lugar. Glorificado sea el nombre de Cristo. La puerta. Cuando Jesús dijo que la puerta del Hades no prevalecerá, los judíos entendían, la mentalidad judía era que entendían la puerta como la entrada del infierno. Y no solamente eso, más adelante Herodes construyó en ese lugar su palacio. Vio, porque entonces los judíos tenían una mentalidad de lo que significaba la puerta del Hades. Jesucristo en Mateo capítulo 7 verso 13 habló de dos puertas. Jesucristo dijo que hay una puerta que es angosta, y esta es por la que el mundo quiere entrar, pero te lleva a la perdición. Lo que me da a entender figuradamente es que el infierno o el Hades tiene puertas. Y una de las cosas que me llama la atención es que Jesucristo, cuando nos dice algo, no miente. Jesucristo en ningún momento no habló mentira. No nos dijo a nosotros que el evangelio era color de rosa. Jesucristo, el predicador que viene y se para y te dice a ti: ven, que Dios te va a resolver todos tus problemas. Ven con todos tus problemas, que Dios te va a suplir toda tu necesidad. Te está hablando mentira. En Juan capítulo 16, verso 33, Jesucristo dijo: en el mundo tendrá aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. No. Yo no entiendo esa palabra. No la entiendo, ¿no? ¿Cómo es que Jesucristo dice: en el mundo tendrá aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo, cuando Cristo todavía no había ido a la cruz? Todavía Él no había muerto por nuestro pecado. Sí, Él había muerto ya por nuestro pecado cuando Él dijo esa palabra. Cuando Jesús dijo esa palabra, todavía estaba en la tierra, pero no había ido a la cruz. Entonces, ¿estaba Jesús hablando mentira? De ninguna manera. Cuando usted se va a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Glorificado sea el Eterno. O sea, ya Jesús había muerto. Lo que le faltaba era materializar como hombre esa función de la eternidad. Santo Dios. Gloria al Eterno.
Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 10. Ay, mire, esta Biblia se me le fue. Préstame la Biblia que este es el mismo, gracias. Apocalipsis 2, 10, no. El Señor le está hablando a una iglesia, de la iglesia que se hallaban en Asia Menor, 7 iglesias, le está hablando a una iglesia llamada Esmirna. La palabra Esmirna lo que significa ungüento. Y oiga lo que le dice. Me voy a detener en el 10, pero voy a leer desde el verso 8 en adelante. Oiga lo que le dice. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Santo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gloria a Dios. Sinagoga. Había muchos para esa época que se llamaban ser judíos. Y no eran más que mensajeros del infierno. Hoy en día, actualmente, Dios le está hablando el Espíritu Santo a la iglesia. Y le dice: el que tenga oído, oiga. Hay muchos que se llaman ser cristianos y no lo son. Juan, el que escribe el Apocalipsis, cuando dice: hijito mío, ellos salieron de nosotros y estaban con nosotros, pero no pertenecen a nosotros. Gloria a Dios. No puede haber falso maestro si en un primer lugar, en un momento determinado, no fueron verdaderos. Porque para ser falso maestro tuvieron que ser en un momento determinado buenos maestros. Y el Señor está elogiando a esta iglesia, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra de la paciencia. Y yo te guardaré, iglesia, de la hora que ha de venir el mundo entero para mostrarle a los moradores de la tierra cuánto te amo. Esta iglesia que se encuentra en este lugar no es casualidad. Yo la veo como la cueva de Adulán, donde aquí van a salir hombres y mujeres como los valientes de los pastores. Glorificado sea el nombre de Cristo. Santo eres mi Dios. Yo conozco tu obra. He aquí algunos que se llaman ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga del diablo.
Y yo haré que se postren ante tu presencia, ante tus pies. Glorificado sea el nombre de Cristo para siempre. Esta iglesia es una preparación. De aquí van a salir hombres y mujeres preparados. Gente que hemos venido, como le decía ahorita, con problemas, rechazado, óigame, castigado por la religión. La religión no ha matado. Glorificamos a Dios por esta congregación y los pastores que tenemos. Porque aunque otros nos cerraron la puerta y no nos dieron la oportunidad, en esta cueva no han dado la oportunidad. Yo le decía al Señor esta palabra. Cuando Dios me permitió que yo bajara a este lugar, yo no estoy aquí porque quiero, déjenme decirle. Porque Dios sabe que lo último que yo tenía en mente era congregarme en este lugar. Yo tuve oferta de muchos pastores que iban al negocio en Jipeta y me decían: varón, te necesito. Y yo entendía que Dios me decía: iglesia próspera materialmente. Y yo le decía al Señor: Señor, si yo me congrego en una iglesia que no sea la iglesia Luz y Vida, porque fue la iglesia madre mía donde yo nací, donde yo crecí, donde eché los dientes. Y yo entendía que en esa iglesia, si yo salía de esa iglesia, no había más iglesia. Le dije a Dios: si me congrego en una iglesia, tiene que ser la iglesia de Ato Nuevo de Mano Guayabo, donde está el pastor Apolinar Mariano. Pero como decimos en nuestro lenguaje popular, una cosa es lo que piensa el burro. El pastor me invita un día aquí y me dice: ahí tengo un estudio de 40 días con propósito, te voy a invitar. Ay, yo voy a ir para salir de casa. Bajé. Cuando bajé, hermano, sentí algo extraordinario. No sé, sentí algo especial aquí. Pero resulta, me voy. En la noche, Dios trata conmigo y me da una revelación. Mi pastor me es testigo que le dije: pastor, mire, Dios trató conmigo. Me dio una revelación, pero le voy a decir una cosa. Yo no me muevo por una revelación ni por un sueño. Porque Jeremías dice: ay de aquellos que dicen soñé con soñé y no han soñado nada. Hay gente que por un sueño se han ido de la iglesia. Hay gente que por una revelación y un sueño dividen iglesia. Yo le dije: Señor, santo, gloria, tú sabes que yo lo que soy es siervo. Perdóname, Señor, no te enojes conmigo, pero permíteme usar lo que dijo Gedeón. Confírmame. Le dije: pastor, yo no me voy a mover por un sueño para acá abajo, pero voy a seguir visitando. Mientras estoy en el negocio recortando un cliente, pasa una mujer que no habla conmigo. Y me dice: ¿usted me puede dar por favor un minuto de su tiempo? Y le digo yo: no hay problema, está bien. Le digo al cliente: discúlpame, ¿me puede dar 2 minutos? Le digo a la sierva: venga, vamos a hablar aquí, en un rinconcito. Me dice: yo fui que te envié. ¿Por qué lo duda? Pero todavía sí. Le dije al Señor: Señor, no te enojes conmigo. Como dijo Abraham, si hay 10 en Sodoma y Gomorra, por amor a esos 10 tú no destruyes la ciudad. Fíjense, eso no es duda, eso es confirmación. Usted no puede moverse de un lugar por un sueño ni por una revelación. Si usted no lo cuela en la palabra, tenga cuidado. Porque la Biblia me dice a mí, la Biblia, que en Israel, cuando las lámparas estaban al punto de apagarse,
Dios llamó a un hombre llamado Samuel, y la lámpara representaba la visión espiritual del sumo sacerdote Elí, que se estaba culminando. Y Elí conocía la voz de Dios y sabía quién era Dios. Pero ¿sabe lo que me gustó de todo esto? Que Samuel, el hombre que Dios iba a coger como sustituto, fue donde Elí le dijo: dígame, Señor. Y algo que me llama la atención de esto es que lo que Dios le da a usted, con todo el respeto que se merece, tiene que ser colado por los ministros. ¿Aló? Eso es lo que yo entiendo por la Biblia. Le dije: Señor, no te enojes conmigo, pero tú me puedes dar otra confirmación, por favor. Ay, qué bueno es Dios. Ay, qué lindo es Dios, que Dios no es como nosotros los padres, que un hijo le pide algo. Ay, muchacho, vete para allá. Mira, Dios es tan lindo y tan bueno que a veces tú le pides una confirmación, dos confirmaciones, y Dios ya arriba te la voy a dar. Un domingo en la mañana voy para la cárcel de Cotuí. Entra un cliente cristiano que no he dado a hablar. Y cuando lo estoy recortando, se llena una atmósfera de la gloria de Dios y me dice: ¿por qué duda? Yo fui que te envié. Tres confirmaciones, porque por una confirmación yo no me iba a ir. Por dos confirmaciones tampoco no era suficiente. Tres confirmaciones tuvo que darme Dios para estar en este lugar.